¿Qué tal amigos? Hoy es nuestro día 43 de cuarentena con Jesús. Aislamiento preventivo obligatorio nos han puesto nuestros gobiernos en los diferentes países. Bueno, como dice el dicho popular o el refrán popular, al mal tiempo buena cara. Entonces aprovechamos este tiempo para tener momentos de reflexión en la palabra del Señor. Y después de explicar en la lección anterior algunos aspectos del amor y el tipo de amor que hay, continuamos entonces con lo que es el amor. Y el amor es fuente de reconciliación. La reconciliación es el camino de relación o actitud de enemistad a la paz. Es el cese de hostilidad en actitud o acción. La reconciliación es una doctrina central del pueblo cristiano. Dentro del cristianismo es una doctrina esencial. En primer lugar, la reconciliación demanda pagar un precio. Específicamente, Dios nos reconcilió en Cristo. Dios reconcilió en Cristo el mundo hostil y pecador para sí mismo por medio del costo que Cristo asumió a causa de nuestra hostilidad y enemistad, librando de este modo al mundo para que en una unión restaurada con Dios podamos tener esa paz y esa tranquilidad espiritual. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 al 21 de la palabra del Señor, dice lo siguiente: y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente, esa palabra ciertamente, el hebreo es hak, y eso significa en verdad. Entonces, en verdad, ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo, así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Recuerde, 2 de Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué era lo que estábamos hablando inicialmente? Que la reconciliación tiene un precio, tiene un costo que pagar. Demanda un costo, y ese lo pagó Cristo por usted y por mí. Así que, mis queridos hermanos, la suposición fundamental del Evangelio es que solo Dios puede llevar y remover las consecuencias de la enemistad humana con Él. Y el resultante, esa separación de Dios, ahora volvemos a amistad con Él, razón por la cual solo Dios puede efectuar ese cambio de relación. El único que puede restaurar la relación rota entre Dios y nosotros a consecuencia del pecado es Dios mismo. Efesios capítulo 4, versículos 32 y 32 de la palabra dice así: antes sed los unos con otros benignos, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios nos perdonó en Cristo. En segundo lugar, Dios nos facultó para la reconciliación. Cuando se presentan en nosotros problemas de tipo familiar, relaciones interpersonales y demás, estamos hablando de que el que nos faculta para la reconciliación es Dios. Cuando se presentan esos problemas de familia, un ejemplo, de padres a hijos, tenemos el caso del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 20, cuando el padre ve a lo lejos el hijo, está listo para ¿qué? Reconciliarse con él. Y le perdona, y lo abraza, y le pone el anillo, y le pone vestido, y le hace una celebración, porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido. Estaba perdido y ahora es hallado. Hay una reconciliación en ese abrazo. Pero también está la reconciliación entre hermanos. Génesis capítulo 33, versículos 4 de la palabra del Señor y 5, encontramos el encuentro de Esaú con Jacob. Después de todo lo que le hizo Jacob, entonces dice la palabra del Señor que Esaú corrió a su encuentro
y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron juntos. Reconciliación. ¿Quién hizo eso? ¿Quién obró en el corazón de Esaú? Dios. La reconciliación implica poner por encima de mis sentimientos e intereses los de Dios. Tenemos el caso de José con sus hermanos. Génesis capítulo 50, versículo 20. José le dice a los hermanos, después de todo lo que ellos hicieron contra él les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera lo que vemos hoy y para preservar la vida a mucha gente. Capítulo 50, versículo 20 del libro de Génesis. Así que la reconciliación implica poner por encima de mis sentimientos los intereses de Dios. Y eso fue lo que hizo José. En Lucas capítulo 17, versículo 3 de la palabra, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y reconcíliate con él. Claro, este reconcíliate con él es un agregado mío. Lo que dice la palabra es simplemente, mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces está claro a través de los textos leídos que el que propicia la reconciliación en nosotros con Dios y con otras personas es el mismo Señor. En tercer lugar, la reconciliación nos demanda tomar la iniciativa. La palabra del Señor nos habla acerca de concíliate con tu adversario pronto, en tanto que estás con él en el camino, porque no te acontezca que el adversario te entregue, que no te acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Si nos damos cuenta entonces en cuanto a la palabra del Señor, nos damos cuenta del pecado, ya sea que esté dirigido hacia nosotros o no, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa. Y si es posible, encontrar un remedio, encontrar una solución. No tenemos que murmurar o enojarnos sin confrontar. La meta es ganarse otra vez al ofensor y para ayudar al pecador en su lucha contra el pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Que la reconciliación debe partir ¿de quién? De nosotros. El rechazar la reconciliación limita nuestra adoración. En cuarto lugar, rechazar la reconciliación limita nuestra adoración. San Mateo capítulo 5, versículos 23 al 26, la palabra del Señor dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar, tu ofrenda, y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tus ofrendas. Rechazar la reconciliación limita nuestra adoración. Aquí el Señor Jesús está diciendo, viene el adorador al templo, viene el adorador a la casa del Señor, quiere rendirle honor, loor y gloria a Dios, quiere ofrecer sus ofrendas, pero se acuerda que tiene algo contra su hermano. Se acuerda que su hermano tiene algo contra él. Entonces deja allí tu presente delante del altar y vete. Y vuelve primero en amistad con tu hermano. O sea, ve y arregla el asunto, ve y arregla el problema y reconcíliate con él. En quinto lugar, vamos a mirar los pasos bíblicos de la reconciliación. La reconciliación tiene unos pasos, pero los pasos que tiene esa reconciliación deben ser bíblicos. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. En este texto es interesante, está en medio de parábolas y enseñanzas que tratan acerca del perdón. O sea, el detalle de Mateo 18, 15 al 17 está en medio de unas parábolas y unas enseñanzas que hablan sobre el perdón. Los versículos 6 y 7 nos advierten que si provocamos a un pequeño para que tropiece, nuestro castigo será en verdad tremendo.
Y en los versículos 10 al 14 relatan la parábola de las 99 ovejas y la descarriada, que deja las 99 y se va por la que está descarriada, enfatizando la importancia que la persona individual tiene para Dios. Y en los versículos 23 al 35 continúa con el tema del perdón, con la parábola del siervo malvado que tratamos en lecciones anteriores, que enfatiza el asunto de que el Dios de quien recibimos perdón espera que ahora nosotros extendamos ese mismo perdón a las demás personas. Y entonces entra, como les decía, a los versículos 15 al 17, que nos presenta los pasos para la reconciliación. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redarguye entre tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Interesante. Pero nota lo que dice la palabra del Señor, que si tu hermano peca contra ti, ve. O sea, toma la iniciativa. Inicia. Ve, pero note cómo debe ir. Dice, ve y redargúyele tú y él solos. No público. Esta es la más discreta y menos amenazante forma de intervención posible. ¿Cuántas esposas han quedado heridas? ¿Cuántos hijos han quedado heridos porque les hemos llamado la atención en público? Porque les hemos hecho una amonestación o un llamado de atención delante de los demás. La palabra del Señor está diciendo, si es que hay algo, entonces ve y redargúyele tú y él solos. Así que allí entonces es una forma donde no hay intervención posible, ya que protege al ofensor en contra de alguna vergüenza innecesaria y permite la corrección antes que la ofensa sea de conocimiento general. Y está hablando de la relación con hermanos de la congregación. Y entonces dice, bueno, ve donde él solo. Pero luego si no atiende, entonces dice, toma contigo a 1 o 2 testigos más. Si no te oyere, dice la palabra del Señor, versículo 16, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El requisito de tener 2 o 3 testigos viene de Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice así la palabra, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de 2 o 3 testigos o en el dicho de 3 testigos consistirá el negocio. ¿Y sabes por qué? Porque esto protege a la gente contra acusaciones injustas. Y tiene eco eso en 1 Timoteo 5:19 cuando dice, contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Si el conflicto no se puede resolver durante la segunda intervención, ese 1 o 2 van a servir como testigos ante la iglesia, porque dice, si no te atiende, entonces ve ya en esa otra instancia, tercera instancia, y los 2 ante la iglesia, y los 2 testigos o 3 te servirán como testimonio ante ellos. Su testimonio va a ayudar a la iglesia a entender el problema y a determinar el remedio que se necesita. Y por último, finalmente dice, y si no atiende, si hay la búsqueda de reconciliación, hay primeramente el perdón y se busca la reconciliación y no atiende, entonces dice, tenlo por gentil o publicano. ¿Y qué es eso? ¿Qué se hace con un gentil y publicano? ¿Dejarlo de amar? ¿Dejarlo de querer? ¿Dejarlo de perdonar? No, presentarle el evangelio. O sea, vuelva a comenzar. El Señor nunca está diciendo, abandone todo eso. No, vuelva a comenzar. Entonces, queridos hermanos y amigos, la reconciliación demanda pagar un precio. Dios nos facultó para la reconciliación. Tercero, la reconciliación nos demanda tomar la iniciativa. Cuarto, rechazar la reconciliación limita nuestra adoración. Y quinto, están los pasos para la reconciliación. Ve con él solo, háblale luego con 2 o 3 testigos si no atiende, luego entonces preséntalo a la iglesia y luego entonces ya tenlo como alguien que necesita
el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor dice, y por medio de él, allí en Colosenses, capítulo 2, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La reconciliación viene de Dios, está en Dios. Dios nos la da a nosotros, nos faculta y nos capacita para poder hacerlo. Si en este momento tienes algo contra alguien, ve y reconcíliate con él. Si es alguien de tu familia, estás allí con ellos, aprovecha y reconcíliate, haz la paz con ellos. Vuelve en amistad con él y tendrás paz, dice la palabra del Señor. Entonces reconciliémonos. Y si es alguien que está por fuera, aprovecha. Toma el teléfono, coloca por WhatsApp, busca otro medio y llama a esa persona y dile, mira, quiero que estemos a cuentas, quiero que estemos en paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Oremos al Padre. Dios y buen Señor nuestro Salvador, perdonador, restaurador de nuestra vida y agente de tu Espíritu Santo en nosotros de la reconciliación, imploramos en el nombre de Cristo Jesús tu favor, tu presencia, para reconciliarnos con aquellos que nos han hecho mal o aquellos a los cuales nosotros les hemos hecho daño. Permite que la obra tuya en nuestra vida permite que hagamos esta obra de ir y reconciliarnos con el que hemos ofendido o nos ha ofendido y estar en paz, primeramente contigo. Gracias por reconciliarnos en Cristo Jesús y con los demás. Te damos gracias en el nombre de tu amado y santo Hijo Jesucristo. Gloria sea tu nombre hoy y siempre. Muy bien, mis amigos, hemos terminado entonces este día 43 de cuarentena con Jesús y pasaremos entonces el día de mañana a nuestro siguiente tema. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga y hasta la próxima, que nos veamos en Cristo Jesús.